Hoy nos vamos a sumergir en un material muy particular. No es un artículo ni un estudio. No, para nada. Es la transcripción de una clase de español. Y, a ver, sé lo que pueden estar pensando. ¿Una clase de gramática? No, para nada. Pero es que esta conversación empieza como una lección normal y de repente explota. Se convierte en un debate geopolítico de alto voltaje. Es un documento increíble, la verdad. Tenemos una charla del 6 de enero de 2026. Por un lado, Rachel, un estudiante de español de nivel ya bastante alto. Ajá. Y por otro, su profesor, Heriberto, que es de Venezuela. Y el centro de todo es un evento, un evento hipotético, que para el profesor es muy real. Él está convencido de que Estados Unidos acaba de sacar del poder a Nicolás Maduro en una operación secreta. Totalmente convencido. Así que nuestra misión hoy es doble. Primero, vamos a meternos de lleno en el contenido de esa charla, que tiene de todo. Espionaje, petróleo, dilemas morales, y vamos a intentar separar lo que son opiniones, lo que son esperanzas, de los hechos que se pueden verificar. Y por otro lado, que esto me parece fascinante, vamos a usar esta misma discusión como un microscopio. Exacto. Para ver los aciertos y, sobre todo, los errores de la estudiante y así entender qué pasa en la cabeza cuando uno intenta debatir algo tan complejo en otro idioma. Es un caso de estudio perfecto sobre qué significa de verdad llegar a la fluidez. De acuerdo, pues empecemos por el centro de todo, el debate geopolítico. La idea que lanza Heriberto el profesor es que, suena a película de acción. Totalmente, de Hollywood. Él describe una operación militar de Estados Unidos para, y usa esta palabra, extraer a Nicolás Maduro de Venezuela. Y con un nivel de detalle que sorprende, ¿no? Sí. Habla de una operación limpia, quirúrgica, sin una sola baja estadounidense. Una misión de noche que saca al enemigo del país. Él mismo dice que es algo que creía que solo pasaba en el cine y que ahora lo está viviendo. La emoción en sus palabras, incluso en el texto, se siente. Pero aquí es donde nuestro análisis tiene que poner un freno. Porque una cosa es lo que él cree con toda su alma y otra, la realidad. Claro. Y los materiales que tenemos de la clase lo dejan muy claro. Y este es el punto más importante de todos, yo creo. No hay ninguna confirmación pública. Sí. Ni una sola prueba de que algo así haya pasado. Nada. Lo que Heriberto describe con tanta pasión es su hipótesis, es su interpretación, quizás su deseo más profundo, ¿no? Claro. Es un relato construido sobre la esperanza, no sobre hechos. Y entender esa diferencia es crucial para todo lo que sigue. Una vez que establecemos eso, que estamos hablando de una opinión, podemos analizar su lógica. Y es fascinante. Él no solo apoya esta supuesta intervención. No, es que la prefiere. La prefiere a la influencia de otras potencias como Rusia o China. ¿Y por qué? Pues por una cuestión casi de nostalgia. Él recuerda una Venezuela donde las empresas de Estados Unidos generaban empleos estables con buenos salarios. Una prosperidad pasada. Exacto. Una prosperidad que él asocia directamente con la presencia estadounidense. Dice, por ejemplo, que la tecnología de EU siempre fue necesaria para sacar el petróleo pesado de Venezuela. O sea que para él no es algo nuevo. Para él no es una invasión. Es casi como restaurar un orden que en su memoria funcionaba. Es un argumento muy pragmático. Pero claro, esto nos lleva a un dilema moral y legal que la propia estudiante, Rachel, pone sobre la mesa. Sí, y ahí es donde la clase se pone aún más interesante, porque surgen dos palabras clave de su vocabulario: soberanía y doble moral. A ver, explícanos eso. Heriberto defiende lo que podríamos llamar realismo político. Su argumento es, si Rusia y China rompen las reglas internacionales cuando quieren y no pasa nada, Ajá. ¿por qué Estados Unidos no puede jugar el mismo juego para lograr algo que él cree que es bueno para su país? Es la lógica de el fin justifica los medios, pero en geopolítica. Pero a Rachel, la estudiante, esto le da pánico. Y se nota. Sí, su reacción es muy visceral. Le aterra que una acción así, aunque sea contra un régimen que ella no defiende, rompa el derecho internacional y que crea un precedente peligrosísimo. Claro. Ella se pregunta, ¿y qué pasa si mañana no les gusta el gobierno de México o de Colombia? ¿Hacen lo mismo?
Y ese es el choque de dos mundos, ¿no? La visión de Heriberto nace de la urgencia, del sufrimiento de una crisis muy larga. Él quiere una solución ya. Claro. Y la de Rachel es una perspectiva, digamos, más externa, preocupada por el sistema global, por las reglas que se supone que nos protegen a todos. Ninguna de las dos es simple. Y que un estudiante de idiomas pueda mantener un debate así, a mí me impresiona. Me hace pensar qué se necesita lingüísticamente para llegar a ese nivel. Esa pregunta nos lleva de cabeza a la segunda parte del análisis. Ajá. Porque tener ese tipo de debate es precisamente lo que separa un nivel intermedio avanzado, un B2, de un nivel ya avanzado, un C1. Es el salto de describir el mundo a argumentar sobre cómo debería ser. Y Rachel lo intenta, con todo. Hablemos de esos baches, como los llamas. El material dice que es fluida, que no se bloquea. Sí, sus puntos fuertes son claros, pero los errores son casi más interesantes. Yo no los llamo errores, son como fósiles. Fósiles. Sí, nos muestran las huellas de un cerebro que está trabajando a máxima potencia, negociando entre dos idiomas. Piensa en el esfuerzo. Ujú. Tiene que entender el argumento, formular su contraargumento, buscar las palabras, construir las frases, todo en tiempo real. Es como hacer malabares con sierras encendidas. Es normal que algo se caiga. A ver, dame un ejemplo concreto de la transcripción. La concordancia de género, por ejemplo. En un momento dice, todos los tiendas están cerrados. Un clásico absoluto. Ajá. La tienda es femenino. Entonces todo tiene que ir en femenino. Todas las tiendas están cerradas. Claro. Para un nativo es automático, pero para alguien que viene del inglés donde no hay género en los objetos, es una capa más de trabajo para el cerebro. Y cuando estás en un debate así, el cerebro, para sobrevivir, se deshace de lo que puede, y el género es lo primero que se va. Otro ejemplo que aparece es la conjugación. Ella dice, ellos va a terminar. En lugar de ellos van a terminar. Es otro caso de economía mental. Ah, claro. Su cerebro sabe que necesita el verbo ir, pero con la velocidad se le escapa la concordancia con ellos. No es que no lo sepa, es que toda su energía está en qué quiere decir, no en cómo decirlo perfecto. Y luego está mi tema favorito cuando el inglés se cuela directamente. La transcripción nos da dos ejemplos geniales. El primero es, yo he estado preparando. Una traducción literal de I have been preparing. Exacto. Y el cerebro de Rachel agarra la estructura inglesa y solo cambia las palabras. Pero el español necesita su propia estructura, el verbo auxiliar haber. Lo correcto es, yo he estado preparando. Y el segundo ejemplo es cuando habla del pasado y dice, yo preparar papeles, usando el infinitivo. En lugar del pasado simple, yo preparé. Son atajos. El cerebro vuela al camino que mejor conoce, el de su lengua materna, cuando está bajo presión. Y no nos olvidemos del Spanglish, que también aparece. Ella usa la palabra pivot. ¿Sí? Para explicar que tuvo que improvisar. Y es curioso, porque esa palabra se ha metido por todas partes en el mundo de los negocios. Totalmente. Y el análisis de la lección hace una observación muy buena aquí. No es un pecado usar pivot, pero la marca de un nivel C1 es tener la destreza para encontrar la alternativa en español, como tuve que cambiar de estrategia. o me vi obligada a improvisar. Es la diferencia entre usar un préstamo por necesidad y elegir la palabra precisa por dominio. Entonces, si juntamos todo, la meta en este nivel no es la perfección. No. Para nada. La meta es lo que yo llamo resiliencia comunicativa. Es la capacidad de meterte en una conversación difícil y defender una idea, expresar un miedo, sin que un error de gramática te calle. Me gusta eso de resiliencia comunicativa. Como dice el resumen de la clase, esa capacidad de seguir adelante, a pesar de los errores, es la clave para el C1. Los errores no son un fracaso, son la evidencia del esfuerzo. Son casi las cicatrices de una batalla intelectual que estás ganando. Y ella no solo pelea estas batallas en debates abstractos. Los materiales muestran que lo aplica en su vida profesional, bajo presión real. Sí, y eso nos lleva a la tercera parte de nuestro análisis, donde todo se vuelve mucho más personal. La anécdota de su entrevista de trabajo es buenísima. Ajá. Tenía que dar una presentación a adolescentes. Se preparó para 20, y de repente aparecen más de 40. El doble. Y adolescentes, que no es un público fácil. Y tuvo que improvisar, cambiar el plan, y todo en español. Eso es usar el idioma en la vida real. Ahí no hay tiempo de pensar en el subjuntivo. Tienes que sobrevivir. Es la aplicación práctica de esa resiliencia.
Y lo más interesante es cómo al final de la clase todos estos temas, el geopolítico, el lingüístico, el personal, se conectan de una forma que yo no me esperaba. Sí. Después de todo el debate, Heriberto cambia de tema y le pide a Rachel, que trabaja en finanzas, consejos para invertir. Espera un momento. ¿Le pide consejos de inversión basados en una operación militar que no está confirmada? Exactamente. Eso es un salto de fe, enorme. Conecta la geopolítica global directamente con su bolsillo. Ahí lo tienes. Él le sugiere comprar acciones de refinerías en Texas y de ExxonMobil. ¿Por qué? Porque su hipótesis geopolítica personal le dice que si Estados Unidos controla el petróleo venezolano, esas empresas van a subir como la espuma. Increíble. Vemos cómo una narrativa personal, un relato no verificado, se traduce directamente en una estrategia financiera. De alto riesgo, por cierto. Es un microcosmos de cómo las grandes ideas, verdaderas o no, moldean nuestras decisiones más personales. Y justo cuando parece que la conversación no puede ser más actual, Heriberto introduce el último concepto clave de la lección, la desinformación, y lo hace con una historia muy personal. Cuenta la anécdota de su vecina, una señora mayor que vio un video en el teléfono y se lo creyó por completo. ¿Qué video? Un video generado por inteligencia artificial que supuestamente mostraba a Maduro escapando de una cárcel en Nueva York. Era totalmente falso. ¡Wow! Pero para ella, era la prueba definitiva de que la historia de Heriberto era cierta. Y es fascinante que use a su propia vecina como ejemplo. Esto saca el tema de la desinformación de los titulares y lo vuelve a algo cercano, doloroso. Sí, él cuenta que la vecina se enfadó muchísimo con él cuando le dijo que era falso. La desinformación no es solo algo de Internet. Rompe la confianza entre vecinos, entre personas. Y demuestra el poder del sesgo de confirmación. Exacto. El video era creíble para la vecina no por su calidad, sino porque confirmaba lo que ella ya quería creer. Es la pieza final del puzzle. Une la política, la tecnología y la psicología humana en una sola charla que, recordemos, empezó como una simple clase de español. Para ir cerrando entonces, recapitulemos un poco. Hemos analizado una conversación que fue un debate geopolítico, una lección de español y una ventana a las vidas de dos personas. Ujú. Vimos la distancia enorme que puede haber entre una creencia apasionada y un hecho verificado. Y cómo esa creencia puede afectar hasta a tus finanzas. Y desde el punto de vista del aprendizaje, la lección es muy profunda. El camino a la maestría de un idioma no es una línea recta. Es un proceso, desordenado, lleno de errores valientes. Me gusta eso de errores valientes. Es atreverse a hablar de soberanía, de futuros inciertos, sabiendo que te vas a equivocar en una concordancia. Esos errores no son debilidad, son la marca del coraje intelectual. Y queremos dejarles una idea final para la reflexión que sale directamente de esa última anécdota, la del video falso. Sí, la historia de la vecina de Heriberto nos obliga a plantearnos una pregunta muy actual. En una era en la que la inteligencia artificial puede fabricar pruebas en video que son casi imposibles de distinguir de la realidad, ¿cómo cambia nuestra responsabilidad a la hora de verificar la información? Y sobre todo cuando esa información confirma con una precisión milimétrica aquello que en el fondo de nuestro corazón ya deseamos que sea verdad.